Hola, hola y bienvenidos a este día viernes 12 de febrero del 2021, propuesta número 43 de este Lee conmigo la Biblia. Un saludo enorme para todos los que día tras día, mañana, tarde, quizás a la noche, comparten este tiempo y lo dedican especialmente a leer la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y vamos a dar inicio, como lo hacemos todos los días, con nuestro devocional y luego con la lectura de la palabra de Dios. Mi nombre es Andrea y bienvenidos a Lee conmigo la Biblia. Y nuestro devocional se titula Él te salvó. El 13 de enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida, que iba despegando desde Washington, D.C., se estrelló contra el río Potomac. Era invierno y el río estaba lleno de hielo. El impacto tuvo lugar cerca de un puente que cruzaba el río. Las cámaras de televisión pudieron captarlo todo. Millones de espectadores sentados en sus casas vieron cómo un helicóptero tendió un cable desde lo alto a un hombre que se debatía por su vida en el agua. El hombre agarró el cable, nadó hasta donde estaba otra superviviente, la enganchó para que fuera izada hasta la seguridad del aparato. El helicóptero tendió el cable otra vez y de nuevo el hombre hizo lo mismo. Nadó donde otra persona y la rescató. Salvó a 5 personas antes de finalmente morir ahogado, presa del agotamiento. ¿Por qué este hombre no se salvó a sí mismo? La respuesta es porque su objetivo fue salvar a los demás. De una manera aún más sorprendente, Jesús no se salvó a sí mismo porque su objetivo era salvarnos a ti y a mí por medio de su muerte en la cruz. En el día de hoy, centra tus pensamientos en Jesús, Salvador del mundo, y medita cómo Él te salvó. Salvados por Dios. Esto es lo que nos habla el Salmo 21. No puedes salvarte a ti mismo. Solo Dios puede salvarte y por su amor que nunca falla. Por tanto, pon tu confianza hoy en Él, igual que lo hizo David. Este salmo comienza con David ensalzando a Dios por su salvación. Oh Señor, el Rey se alegra en tu poder. Cuánto se goza en tu salvación. En este pasaje veremos algunas de las abundantes bendiciones incluidas en la salvación. La primera, oraciones respondidas. Le has concedido lo que su corazón desea, no le has negado lo que sus labios piden. La segunda, bendiciones para siempre. El verso 3 habla de ha salido a su encuentro con ricas bendiciones, lo has coronado con diadema de oro fino, lo has bendecido para siempre. La tercera cosa que observamos en este salmo es vida eterna. El verso 4 dice, te pidió vida y se la concediste, una vida larga y duradera. El cuarto punto que vemos es una vida victoriosa. Por tus victorias se acrecentó su gloria, lo revestiste de honor y majestad, lo dice el verso 5. Y por último, gozo y alegría. El verso 6 nos dice, tu presencia lo ha llenado de alegría. Mateo capítulo 27 nos habla de que fuimos salvados por el sacrificio de autoinmolación. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperaba un Mesías, el Cristo. Este Mesías se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo dice Isaías en el capítulo 9, verso 7. Pero en el Antiguo Testamento había otra corriente de expectación mesiánica. Esta corriente se observa en el siervo sufriente del que leemos en Isaías
en el capítulo 40 al 55, que fue llevado como cordero al matadero, el cual habría de cargar el pecado del mundo para morir por los culpables. Nadie esperaba que el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona. Y sorprendentemente Jesús aunó estos dos grandes temas mesiánicos. Jesús es a la vez el rey y también el siervo sufriente. Rey mesiánico, cuando Pilatos le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Este respondió: tú lo has dicho. Los soldados se burlaron de Jesús, vistiéndolo como un rey y haciendo que lo saludaban, inclinando sus rodillas ante él y diciéndole: salve, rey de los judíos. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es el rey de los judíos. Los líderes religiosos también se burlaron de él diciendo: y es el rey de Israel. Mateo deja claro que el único crimen del que Jesús es culpable es de ser el rey, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también lo vemos como el siervo sufriente. Jesús también cumplió estas profecías. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53:7. Cuando fue acusado por los jefes y los ancianos, no contestó nada. Cuando Pilatos le preguntó: ¿no oyes lo que declaran contra ti? Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Jesús, el siervo sufriente inocente, murió en tu lugar para que fueras liberado. En este sentido, Barrabás nos representa a nosotros como culpables. Era un preso famoso. ¿Es cuestión de Barrabás o Jesús? La gente pidió que liberaran a Barrabás y ajusticiaran a Jesús, por lo que aquel fue liberado. Se cumple la profecía de Isaías sobre el siervo de dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Aunque Jesús era el rey que aguardaban desde hacía tanto tiempo, no era el tipo de rey que la gente esperaba, uno que fuera de victoria en victoria. En vez de eso, Jesús tuvo que lidiar con la envidia, las falsas acusaciones, las críticas inicuas, la injusticia, la incomprensión, las autoridades mezquinas y los insultos de la gente religiosa y del mundo secular, hasta el de los ladrones. Le llovieron palos de todos lados. Pilatos sabía que Jesús era inocente. Se dio cuenta y sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. La envidia suele ser el pecado de la gente religiosa. Hay una tentación de envidiar a aquellos a los que Dios parece estar usando más que a nosotros. Había otra razón por la que también Pilatos sabía que Jesús era inocente. Su mujer había sido avisada mediante un sueño y le había confirmado que Jesús era un hombre inocente. Con gran insensatez ignoró su consejo. Pilatos pensó que podía evitar su responsabilidad culpando a otros. Irónicamente, el hombre que habría de ser recordado en la historia como una de las personas responsables de la muerte de Jesús, crucificado bajo Poncio Pilato, como se recita en el credo desde hace cientos de años en todo el mundo. Él dijo: soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes. La sangre de Jesús fue derramada al ser flagelado y entregado para ser crucificado. De nuevo, Mateo subraya la ironía de la situación. Aquellos que pasaban decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero Jesús miró como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Los espectadores no comprendían que el sacrificio
autoinmolado de Jesús era voluntario. Y decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Él nos salvó a ti y a mí, porque no quiso salvarse a sí mismo. El libro de Éxodo, capítulo 11, nos habla de salvado por el Cordero de Dios. Jesús dice a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Pablo escribe, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Bajo la antigua alianza, la sangre de un cordero protegió al pueblo de Dios en la primera Pascua. Esto lo veremos en Éxodo capítulo 12. Bajo la nueva alianza, tú estás en una posición infinitamente mejor. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, te limpia y te protege permanentemente. En la primera Pascua hubo que sacrificar un cordero. El animal tenía que ser sin defecto, prefigurando al Jesús inocente. Se hace un gran énfasis en la sangre del cordero. La sangre del cordero sin defecto tiene que ser derramada en el sacrificio. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre del cordero dio protección al pueblo frente al juicio de Dios. Era el sacrificio de la Pascua que prefiguró el sacrificio de Jesús. De paso, es interesante señalar que las instrucciones de Dios, que decían tampoco se quebrará ningún hueso, se cumplieron al pie de la letra en la muerte de Jesús. La manera de acelerar la muerte por crucifixión era rompiendo las piernas de la persona. Quebraron las piernas de los 2 hombres crucificados con Jesús, pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. En las casas donde había sangre en los dinteles de las puertas, quedaba indicado que la muerte ya había sucedido en aquel hogar. Aquellos que obedecieron la palabra de Dios poniendo la sangre en los dinteles fueron salvados. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ha sido derramada por ti y por mí. La Pascua nos señala cómo Jesús murió en sacrificio por nosotros. Él te salvó. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 21, versos 1 al 7. Señor, el Rey se alegra a causa de tu poder. Lo haces feliz con la salvación que le brindas. Le diste al Rey lo que deseaba, no le negaste nada de lo que pidió. Tú has bendecido al Rey con bienes y le has colocado en su cabeza una corona de oro. Él te pidió la vida y tú le diste una larga vida y eterna. Tú le diste la gloria con tu salvación, le diste la majestad y el honor. Lo hiciste inmensamente feliz en tu presencia al haberlo aceptado y bendecido. El Rey confía en el Señor y por la fidelidad del Altísimo nunca fracasará. Mateo capítulo 27 versos 11 al 44. Mientras tanto Jesús se presentó ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo has dicho. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no escuchan todas las acusaciones que están haciendo en tu contra? Pero Jesús no le respondió nada, ni siquiera a una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido. Ahora bien, era costumbre que durante la fiesta el gobernador dejara libre al preso que pidiera el pueblo. En ese entonces había un prisionero muy conocido llamado Barrabás. Entonces, cuando el pueblo estaba reunido, Pilatos le preguntó, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús,
al que llaman el Mesías? Porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por pura envidia. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió un mensaje de su esposa que decía: «No le hagas nada a ese hombre inocente. He estado intranquila todo el día porque soñé con él». Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes convencieron a las multitudes para que pidieran a Pilato que pusiera en libertad a Barrabás y ordenara matar a Jesús. El gobernador preguntó: «¿Cuál de estos dos presos quieren que libere?». Ellos contestaron: «A Barrabás». Pilato preguntó otra vez: «Entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman el Mesías?». Todos dijeron: «Crucifícalo». Pilato preguntó: «¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo?». Pero todos gritaban más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio, así que agarró un poco de agua y se lavó las manos enfrente de todos y dijo: «Yo no soy responsable por la muerte de este hombre. Allá ustedes». La gente respondió: «Nosotros y nuestros hijos cargaremos con la responsabilidad de su muerte». Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio. Reunieron a toda la compañía de soldados alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color morado. Hicieron una corona hecha de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y le pusieron una caña en la mano derecha. Se arrodillaron ante él y se burlaron diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Luego le escupieron, tomaron la caña y le pegaron en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llegaron a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que bebiera, pero después de probarlo no quiso beberlo. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Por encima de su cabeza escribieron un aviso con la razón de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Ese mismo día, 2 ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz». También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaron de él diciendo: «Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo y entonces creeremos en él». Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate, si es que lo quiere de verdad. Después de todo, él dijo: «Yo soy el Hijo de Dios». Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaban. Continuamos nuestra lectura en el libro de Éxodo capítulo 11. El Señor le dijo a Moisés: «Voy a traer solo una plaga más sobre el faraón y su pueblo, y después de esto él los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino que te aseguro que los va a echar de aquí. Diles a los israelitas, hombres y mujeres, que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata». El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Además, todos los egipcios, incluso los servidores del faraón, ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Moisés le dijo a Faraón: «El Señor dice: alrededor de la medianoche voy a pasar por todo Egipto, y todos los hijos mayores de todas las familias van a morir.
desde el hijo mayor del faraón que está sentado en su trono, hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en un molino. También morirá el hijo mayor de cada animal. En todo Egipto se gritará de dolor como nunca antes se ha hecho ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas y a los animales no les va a pasar nada. De esa manera se van a dar cuenta que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego, todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán: váyanse ustedes y llévense a todo su pueblo. No me iré antes de que esto suceda. Después, Moisés se retiró muy enojado de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el faraón no le prestó atención a lo que le dijiste, para que así yo mostrara aún más mi poder en Egipto. Así que Moisés y Aarón hicieron grandes milagros a la vista del faraón. Sin embargo, el Señor hizo que el faraón se pusiera aún más terco y no permitió que los israelitas salieran de su tierra. Éxodo capítulo 12. En Egipto el Señor les dijo a Moisés y Aarón: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que en el 10º día de este mes todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Cuiden al animal hasta el día 14 de ese mes, y al atardecer de ese día, toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego, tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo al animal. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo será asado al fuego: la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que sobre. Cuando lo vayan a comer estarán vestidos así: la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido, porque es la Pascua del Señor. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas serán mi señal. Cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque a Egipto. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante 7 días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan, porque si alguien llega a comer levadura será expulsado de la comunidad de Israel. El primer día y el 7º día harán reuniones santas. No trabajarán en esos días, a no ser que sea para preparar la comida a cada uno. Recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes, comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no pueden haber levadura en sus casas, porque cualquiera, tanto el inmigrante como el natural del país que coma levadura,
será expulsado de la comunidad israelita. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. No importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar un cordero para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con la sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de casa antes de que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y para sus futuras generaciones. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y aun cuando sus hijos le pregunten: ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a la casa de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró. El Señor les dio esta orden a Moisés y Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que Él les mandó. A medianoche, el Señor mató a todos los hijos mayores que habían en Egipto, desde el hijo mayor del faraón, que estaba sentado en su trono, hasta el hijo mayor del prisionero que estaba encerrado. También mató a los hijos mayores de los animales. El faraón y todos sus servidores en todo Egipto se levantaron esa noche, lloraron llenos de dolor. No había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón esa noche y les dijo: váyanse ahora y apártense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor tal como dijeron. Llévense sus ovejas y su ganado tal como dijeron. Váyanse y rueguen por mí. Los egipcios los apresuraban para que se fueran porque pensaban: si no se van, todos vamos a morir. Los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan. Se amarraron con la ropa sus ollas sobre sus hombros. Los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios le dieron a los israelitas lo que ellos le pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot. Había aproximadamente 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y los niños. Con ellos fue un gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo para preparar comida porque los egipcios los habían echado, prepararon tortas sin levadura con masa que se habían llevado de Egipto. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche, el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedicaban esa noche al Señor de generación en generación. Entonces, el Señor les dijo a Aarón y a Moisés: estas son las normas que se cumplirán en la Pascua. Ningún extranjero podrá comer el animal sacrificado. El esclavo que haya sido comprado podrá participar si tiene hecha la circuncisión. No comerá de él ninguno que trabaje para ustedes para pagar una deuda o como asalariado. Cada familia se lo debe comer en una sola casa. No se puede sacar ni un pedazo de carne fuera de la casa, ni romper ningún hueso. Toda la comunidad israelita realizará esta ceremonia. Si con ustedes vive un inmigrante y quiere compartir la Pascua del Señor,
debe ser circuncidado él y hacer circuncidar a todos los hombres de su familia. Si lo hace, entonces se le considerará como israelita, pues no podrá comer del animal alguien que no esté circuncidado. Esta misma ley se aplica tanto a los nacidos aquí como a los inmigrantes que vivan entre ustedes. Entonces, todos los israelitas obedecieron las órdenes del Señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas por tropas. Y hemos llegado al final y queremos despedirnos con una oración. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias por tu amor que nunca falla y por tus abundantes bendiciones. Pongo mi confianza en ti en este día. Señor, gracias porque pasaste todo esto por mí. Gracias porque no elegiste salvarte para poder salvarme. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús y aplico la sangre de Jesús a mi vida, a mis posesiones, a todo lo que me has dado para administrar. Pongo la sangre de Jesús en mi mente, cuerpo, emociones y voluntad. Pongo la sangre sobre mi familia, mis compañeros de trabajo y mis amigos. Gracias por protegerme con tu sangre. Amén. Punto final para esta edición de día viernes 12 de febrero del 2021. Edición número 43 de este Lee conmigo la Biblia. Muchas gracias por acompañarme. Un fuerte abrazo para todos. No te olvides de compartir este material con alguien que consideres lo necesita o le pueda ser útil. Lo hacemos con todo el corazón y por supuesto con el deseo de que cada uno de ustedes pueda recibir esto como un regalo, como una bendición y poder compartirlo también con otros. Mi nombre es Andrea, muchísimas gracias. Espero que tengas un excelente fin de semana. Muchas bendiciones y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, mañana sábado para otra edición de Lee conmigo la Biblia.